primer examen, que corresponde a todo lo que se vio desde el día 1 hasta el día, el día, ¿cuándo fue que nos vimos? Día 8, ¿no? Es decir, todo lo que implica las células, composición celular, los elementos, los bioelementos, los organelos, el tipo de células, mm, el tema de agua, el tema de pH y después lo de ácido y base, ¿sale? Lo de la titulación, por ejemplo, de un ácido fuerte con una base fuerte, etcétera, 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 ¿sale? Entonces todo eso. Bueno, y también lo de proteínas, perdón, también lo de proteínas, los aminoácidos, los tipos de aminoácidos, cómo sacar el punto isoeléctrico, las proteínas, cómo son, estructura primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, qué estabiliza esas estructuras y demás. Entonces, todo lo que a partir de hoy veamos, a partir de hoy empezamos con bioenergética y lo que veamos hacia adelante, pues es para el segundo parcial. Entonces, ¿estamos listos ya para empezarle? Sí. Sí. Ok, fíjense bien, de bioenergética, recuerden lo de bio. ¿A quién le damos el prefijo bio, chicos? ¿Para qué hacemos referencia al prefijo bio? ¿Vida? Exactamente, de vida. Entonces, energética, ¿a qué se referirá? Bioenergética, ¿qué creen que se refiere? A la energía. A la energía. ¿Energía de quién? Energía de la vida. ¿Cómo los seres vivos obtenemos la energía? Y no nada más es cómo la obtenemos, cómo la utilizamos, cómo la aprovechamos, cómo la almacenamos para que en un momento dado, ustedes saben, por ejemplo, que el ser humano obtenemos energía, pues obviamente de los alimentos que consumimos. Las plantas obtienen la energía de los rayos de luz que obtienen del sol, hacen la fotosíntesis y demás. Pero cuando un ser humano o un ser vivo, bueno, en el caso del ser humano, no consume alimentos en cierto periodo, pues luego ese ser humano pues sigue trabajando dentro de él, las células están activas y demás. Si no consumimos alimentos, pues el metabolismo y demás no se detiene, sigue trabajando. Entonces, ¿cómo almacenamos la energía? ¿Cómo la aprovechamos? Y demás es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El cambio de energía libre como parámetro de espontaneidad, porque las reacciones que se llevan a cabo tienen que ver con esa energía libre de Gibbs, cambio de energía libre en condiciones estándar y equilibrio químico y cambios de energía. Entonces, todo lo que veamos a continuación, pues viene en el tercer parcial, perdón, el segundo parcial, y vamos a comenzar pues con bioenergética, ¿no? Entonces, como definición de bioenergética, ¿a qué se dedica, qué es lo que hace y demás? Pues independientemente recuerden que bios es de un ser vivo y que no nada más nos vamos a referir a lo que sucede en un ser humano, también en un animal o en una planta, independientemente de que el metabolismo o la forma de obtener energía de una planta es totalmente diferente a un ser humano. Entonces, bioenergética como tal, como definiciones, estudia los procesos de flujo de energía en los sistemas biológicos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el flujo de energía? Ustedes saben, pues las plantas obtienen la energía de la luminosidad del sol, de los rayos del sol. Esa energía la procesa y la transforma en moléculas que después, llámese un árbol, una planta, un vegetal, pues después el ser humano consume esos vegetales para obtener la energía almacenada en eso, ¿no? Entonces, sería el flujo, ¿sale? Tony. ¿Ese es el perrito de alguien o? A ver, Oscar, si puedes poner el teléfono. Sí. Gracias. Ok. Ahora, ¿por qué queremos estudiar esto de la energética? ¿Por qué queremos estudiar cómo se utiliza la energía? Simplemente pues para analizar cómo son los procesos biológicos. Por ejemplo, ¿cuántas veces en 3 segundos late el corazón, muchachos? En 3 segundos, ¿saben cuántas veces late el corazón?
Creo que 24. Yo digo que 3. Tun, tun, tutun, 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 De tutun. 3 a 5. De 3 a 5 veces, efectivamente. De 3 a 5 veces el corazón late en esos 3 segundos. Nunca va a descansar el corazón, ¿cierto? O sea, el corazón nunca se queda dormido, nunca se queda quieto, siempre está totón, 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 para obviamente hacer las actividades correspondientes. Entonces, si nosotros estamos sentados, acostados, en un proceso de ayuno, ahora que ya empezó la cuaresma o que ya empezó las épocas religiosas para aquellos católicos que tienen los ayunos y demás, ¿de dónde tiene la energía ese corazoncito? ¿De dónde va a sacar la energía? ¿Sale? Les decía yo, ustedes recordarán que pues las plantas toman la energía de la luz del sol y convierten esa energía en compuestos orgánicos como la glucosa y que al final de cuentas esa glucosa se almacena dentro de su composición y que al final de la fotosíntesis, en un proceso llamado fotosíntesis, esa luminosidad va a transformar toda la maquinaria y todo para que esas plantas liberen cierta cantidad de oxígeno. Entonces nosotros, aquí está la situación, ¿no? Toman compuestos CO2, agua obviamente, y con la luz del sol convierten esos compuestos en compuestos orgánicos como la glucosa y liberan oxígeno. La glucosa se queda almacenada, polimerizada como celulosa, etcétera. Y este proceso de transformación de CO2 y agua en glucosa y oxígeno se conoce como fotosíntesis. Uh-huh. Ahora, la energía de la luz del sol, como dice aquí, se va a quedar almacenada en las moléculas orgánicas que se estén formando, porque no nada más se forma glucosa, se forman no nada más. Siempre conocemos a esta ecuación como fotosíntesis, pero bueno, obviamente esto como producto general de la fotosíntesis, sabemos que hay otros intermediarios y demás. Pero en esos enlaces, pues ustedes vean, inicialmente tenemos 6 moléculas de CO2 separadas individualmente y la luz de la energía del sol se utiliza para pegar enlaces covalentes entre esos 6 átomos de carbono del CO2 para formar la glucosa. Esa energía, ustedes saben que para formar un enlace covalente pues se necesita mucha energía. Entonces, significa que la unión entre esos átomos de carbono pues obviamente generan o está almacenada mucha energía de tal manera que cuando los individuos, un ser humano o un animal, consume glucosa, pues va a aprovechar esa energía almacenada en esas moléculas orgánicas, ¿sí? Los animales, al comer la glucosa de las plantas o algún otro carbohidrato, extraen la energía almacenada en esos enlaces, conoce como la moneda de cambio. Entonces, esa energía, al romper esos enlaces covalentes, se transforman en moléculas de ATP y se liberan las 6 moléculas de CO2. Si se rompieron los enlaces, pues se vuelven a liberar las moléculas de CO2 y las moléculas de agua. Entonces, al final de cuentas, es un proceso reverso, por así decirlo, reversible. ¿Y cómo se llamará este proceso donde el carbohidrato se metaboliza hasta CO2 y agua, muchachos? Si las plantas hacen fotosíntesis, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo se llama ese proceso donde respiramos oxígeno, hacemos un montón de cosas dentro de nuestro organismo y sacamos CO2, muchachos? ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie? Respiración. Muchas gracias, compañero. Respiración, Alvarado Josué, gracias. Y compañera que respondió, pues se llama respiración. Un poquito ya general, pues respiración celular, ¿sale? O respiración aerobia también es válido, Alvarado Josué. Entonces, esa transformación del carbohidrato o de moléculas orgánicas más oxígeno que nos da CO2 y agua, pues se conoce como respiración celular. Pero vean ustedes que aquí hay un flujo de energía. Esta energía que se acumuló
en esta molécula de glucosa al pegar enlaces, esa energía se está liberando al romper esos enlaces, pero esa liberación de energía pues no va a ser desaprovechada, va a ser aprovechada por los organismos vivos para poder ocupar esa energía en actividades, por ejemplo, en latir el corazón y demás, todo lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pues de manera general, ¿dónde se lleva a cabo la fotosíntesis, muchachos? En los cloroplastos. Si ustedes recordarán, la energía de la luz del sol hace que estas moléculas de agua, bueno, vamos a ponerlo aquí para que me entiendan. Recuerdan ustedes, lo había comentado la maestra Karina, que la fotosíntesis se clasifica en algo que se conoce como fase luminosa, fase oscura, que la fase luminosa, pues al final de cuentas es donde la energía del sol se aprovecha, se utiliza para generar, fíjense bien qué cosa, esas moléculas con poder reductor que posteriormente van a poder ayudar para reducir al CO2. Este CO2 se reduce, después vamos a ver cuándo estamos hablando cuando una molécula se reduce o se oxida, pero en algo que sucede en la fotosíntesis llamada de fase oscura, en algo que se conoce como ciclo de Kelvin, el CO2 se incorpora a ese ciclo de Kelvin, hay una serie de moléculas intermediarios, pero al final de cuentas, con la finalidad del ciclo de Kelvin es que este CO2 se reduzca y esa reducción conlleve a la producción de la glucosa, utilizando lógicamente agua y la energía del sol. Entonces eso es lo que sucedería en un ser autótrofo que obtiene la energía del sol y produce este tipo de carbohidratos. Ahora, nosotros, los seres humanos, los animales, cuando realizamos respiración celular, lo que hacemos es aprovechar la energía de los carbohidratos, esos carbohidratos metabolizarlos y generar una molécula llamada piruvato. Cuando nosotros generamos esa molécula llamada piruvato, obtenemos o formamos ATP. ATP en todos los seres vivos se conoce como la molécula energética, la molécula que va a transportar esa energía que estaba acumulada en los enlaces que tenemos aquí. A la hora de hidrolizar o de degradar ese carbohidrato, pues se van a degradar, se van a romper los enlaces y se forma CO2 y agua, pero esa energía acumulada en los enlaces, pues no se va a quedar vacía, no se va a quedar liberada, sino que va a quedarse almacenada en forma de ATP en nuestro organismo. Formamos ATP y moléculas como el NAT reducido. Esa cantidad de ATP, pues lógicamente es pequeña. El carbohidrato, si ustedes tal vez ahorita no lo conozcan, pero ya más adelante lo van a conocer perfectamente, la glucosa tiene 6 átomos de carbono, el piruvato tiene 3 átomos de carbono. Significa que pasar de una molécula de 6 a 3 me genera una cantidad de ATP y de NAD reducido. Me genera una molécula de 6, me genera 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato y esa energía que se generó por la hidrólisis de enlaces de esta glucosa, pues esas 2 moléculas de piruvato, cada piruvato les dije que tenía 3, entonces significa que hubo un rompimiento de solamente un enlace. Si obtengo 2 moléculas de piruvato, significa que rompí a la mitad ese carbohidrato, esa glucosa. Ese rompimiento de solamente un enlace me genera ATP y NAD reductor. Entonces, un ser vivo, para seguir obteniendo energía de ese piruvato, producto de hidrólisis de la glucosa, pues se va a convertir en una serie de moléculas que ahorita obviamente no pido que se aprendan todo esto, después lo vamos a ver con tranquilidad, pero se generan una serie de moléculas, una serie de rutas metabólicas que en el ciclo de Krebs, en lugar de reducirse, estas moléculas se van a oxidar lo más posible. Se van a oxidar de tal manera que esas moléculas generen esos 6 átomos de CO2, ¿sale? Entonces, el carbono que está aquí en la glucosa, que tiene energía, se va a oxidar de tal manera que forme esas 6 moléculas de CO2
y que este ciclo de Krebs que sucede en la mitocondria, el organelo que está presente en las células de los animales y en incluyéndonos nosotros, pues se va a generar un montón de compuestos de tal manera que al final generemos ATP. ATP en mayor cantidad, porque aquí, si se dan cuenta, era una molécula de 3 átomos de carbono. Se va a romper cada enlace de esos átomos de carbono hasta CO2 y cada uno de esos rompimientos me va a permitir generar gran cantidad de energía en forma de ATP. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí les quedó claro todo esto que les estoy platicando, chicos. Que eso es como de una manera somera o general, ¿no? Pero quiero que sí les quede claro. Sí, maestra. ¿Alguien alguna duda o pregunta? Ese tema de bioenergética, muchachos, pues lo podemos ver muy ampliado, pero pues con fines de entendimiento, pues lo vamos a dar sintetizado, entendible, pero abarcando los temas suficientes, ¿no? Si ya me quiero abarcar 5 o 6 clases, pues lo podríamos hacer, pero hay temas que no, pues que no corresponderían, pues, pero lo que vamos a ver el día de hoy es lo suficiente para que entendamos cómo sucede el flujo de energía en los seres vivos, justamente todo lo que estamos platicando hasta aquí. Pero quiero que me digan si aquí hay algún problema. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien que levante la mano y que diga yo no entendí nada? ¿Nadie? Bueno. Ok, ahora, si nosotros hiciéramos una gráfica donde colocáramos la energía libre de Gibbs, que es la energía o la forma de medir el flujo de energía, contra el curso de la reacción, es decir, cómo se lleva a cabo ese flujo de energía de poder transformar, por ejemplo, el carbohidrato glucosa hasta CO2 y demás, pues ustedes saben que en toda reacción química se lleva a cabo una forma o una situación de transferencia de energía, ¿no? Analizando una reacción química siempre sabemos que vamos a obtener un estado de la reacción en donde se necesita adicionar energía a las moléculas para que entren en contacto, para que haya choques intramoleculares y a eso se conoce como como la adición de la energía de Gibbs. Entonces se adiciona energía a las moléculas para poder llevar a cabo la reacción. Pero ya una vez que las moléculas tienen suficiente energía, se lleva a cabo la reacción. Vamos a imaginar el rompimiento de un enlace, la transformación de una molécula a otra, qué sé yo. Entonces, esos reactivos pasan a generarse los productos y cuando se generan los productos, pues hay una liberación de energía. Ajá. No sé si quedó claro hasta aquí. Sí, sí. Si no, vamos a ver estos ejercicios para que les quede claro, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta. Todos sabemos que inicialmente tenemos reactivos y que eventualmente vamos a generar productos. Eso lo sabemos en toda reacción química. Tenemos reactivos que generan productos. Ahora, generalmente nosotros cuando evaluamos la generación de un producto o una reacción química, pues analizamos la energía con que esos elementos o esas moléculas están llevando a cabo su transformación de reactivos a productos. Entonces, por ejemplo, en una reacción, analizando la energía libre de Gibbs, en donde los reactivos tienen menor cantidad de energía libre respecto a los productos, como se ve aquí, entonces podemos hablar de un cambio de energía libre, o sea, un delta G, ¿cierto? En este caso también tenemos, de acuerdo al curso de la reacción donde los reactivos me generan productos, tenemos el caso contrario, donde los reactivos tienen mayor cantidad de energía libre respecto a los productos. Y entonces podemos hablar de un cambio de energía libre, delta G. Ahora, si analizamos el delta G de ambas reacciones, es decir,
sacamos estas ecuaciones, delta G es igual a la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos, en ambas ecuaciones, díganme cuál de las dos es negativa y cuál de las dos es positiva. ¿Chicos? La de La de la izquierda sería De la izquierda sería positiva. positiva y el de la derecha sería negativa. ok. El delta G o el cambio de energía libre de Gibbs es una propiedad de estado. Su valor va a depender solo del estado inicial de los reactivos y del estado final de los productos. Y con base en eso, a nosotros en el delta G no nos interesa qué es lo que está pasando en toda esta rayita roja que tenemos aquí. Lo que nos importa es cómo estaba al inicial y cómo estaba al final. Por eso el delta G nada más se saca con la energía libre de los productos menos la energía de los reactivos. Entonces, si las matemáticas no nos fallan, este sería menos 8 y este sería 8 con el mismo valor. Cuando el delta G de una reacción es positiva, se considera que la reacción no es espontánea y necesitamos energía para llevarla a cabo. Ajá. Cuando el delta G de una reacción es negativa, se dice que la reacción es espontánea y se lleva. Espontáneo quiere decir que no necesitamos nada para que se lleve a cabo, que no necesitamos energía. ¿Sí vamos hasta aquí? Sí. Ok. Profesora, Gracias. Entonces, cuando tenemos un delta G positivo, como lo acabamos de ver en este ejemplo, si la célula requiere convertir este reactivo en estos productos, la célula requiere suministrar energía para convertirlos en estos. Muchas veces si nos quedaremos pensando, bueno, pero ¿por qué requiero energía? ¿Para qué quiero generar productos? Bueno, porque la célula necesita este producto para poder vivir, de lo contrario no puede subsistir. Bueno, entonces, si si este reactivo se necesita sí o sí convertirse a producto para que la célula pueda vivir, pues lógicamente, si es un delta G positivo, necesitamos incorporarle energía. Y la célula necesita tener energía acumulada u obtener energía de alguna fuente para convertir estos reactivos a estos productos. Dentro de la célula también hay reacciones en donde los reactivos se convierten a productos y en esta reacción se libera energía. ¿Sale? Entonces, reacciones no espontáneas requieren energía para llevarse a cabo. Reacciones espontáneas no requieren energía, al contrario, liberamos energía para que se lleve a cabo. Hay una liberación de energía en este tipo de reacciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas se conocen como no espontáneas, un delta G positivo. Estas se conocen como espontáneas, un delta G negativo. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Ok, precisamente esta situación de que las células tienen reacciones donde liberan energía y reacciones donde requieren energía, hay algo que se conoce acoplamiento de reacciones, en donde lógicamente la célula inteligentemente o evolutivamente acopló reacciones dentro de una ruta metabólica donde las células tienen reacciones que liberan energía y esa energía va a ser aprovechada en reacciones que necesita hacer la célula pero que requieren energía. Entonces a eso se llama acoplamiento de reacciones. ¿De acuerdo? Ahora, analizando el cambio de energía libre, ya dijimos que cuando es positivo es una reacción espontánea, cuando es negativo es espontáneo, y que si es positivo requiere energía y si es negativo pues la va a liberar, ¿no? Con base en eso, como la energía libre involucra estos conceptos de entalpía y entropía, pues vamos a platicar estas definiciones, ¿sí? Porque este cambio o esta energía libre de Gibbs o delta G, esta energía libre, involucra estos dos conceptos, entender qué significan y cómo es que los utilizamos, ¿de
¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es entalpía? Energía del sistema en condiciones constantes, y entropía, medida del desorden que tiene un sistema, ¿sí? Entonces, esas dos condiciones o esas dos definiciones siempre las vamos a ver en una reacción donde haya un delta G o un cambio de energía libre. Ajá. Ahora, nosotros podemos analizar el delta G en condiciones estándar. Generalmente para cuando hacemos la evaluación de una reacción química, nos conviene analizar cuando tenemos condiciones estándar. ¿Por qué? Porque un ser fisiológico, un ser vivo, las condiciones van a modificarse y cada condición o cada ser vivo trabaja a diferentes condiciones. Ahorita vamos a platicar. En el caso, por ejemplo, de condiciones estándar, pues tenemos analizado la presión como una atmósfera, la temperatura a 25 grados centígrados, la concentración a 1 molar y el pH de 0, es decir, despreciar el pH. Y podemos sacar el delta G con esta ecuación, ¿sí? Entonces, podemos sacar de esta forma el cambio de energía libre cuando estamos analizando las condiciones estándar. ¿Por qué? Porque les decía yo que también podemos sacar el delta G de una reacción, pero en condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas, obviamente considerando al ser humano. ¿Por qué? Porque el delta G en una condición fisiológica se considera la presión de una atmósfera, la temperatura a 25 grados, la concentración de solutos a 1 molar, pero el pH a 7.4. Sin embargo, nosotros sabemos que hay reacciones químicas que no se llevan a este pH. Hay seres vivos que no tienen estas temperaturas óptimas y demás. Entonces, generalmente es más fácil para medir condiciones o delta G, la energía, cambio de energía libre en un ser con estas condiciones fisiológicas, pues es complicado, como dice ahí, medir entropías y entalpías, pues es complicado. Entonces, como que generalmente se hace en condiciones estándar. Sin embargo, pues siempre tenemos que el delta G podemos sacarlo independientemente si son en condiciones estándar, que vamos a encontrarlo como un delta G 0 y condiciones fisiológicas como un delta G', pues podemos sacar un delta G de manera general considerando el delta G fisiológico y un factor de corrección, por lo mismo que les decía que esta temperatura, que la concentración y demás, pues va a variar dependiendo de cada ser biológico. Ese factor de correlación pues va a ser igual a R por T y por el logaritmo natural de la concentración de los productos entre los reactivos de una reacción dada, donde R es la constante de los gases que mide se mide o vale 1.98 calorías por mol por grados Kelvin y T pues lógicamente es temperatura. Ajá. Entonces, sacando de esa forma el delta G de una reacción cualquiera en estado de una célula, pues vamos a suponer que ese delta G en condiciones fisiológicas, lo podemos encontrar de esta manera, ¿sí? Esta es la fórmula donde podemos encontrar el delta G. Entonces, pues tenemos que una reacción, vamos a imaginar. Perdón, ¿todo esto vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, maestra. Ok. Entonces, vamos a imaginar una reacción dada. Por ejemplo, esta que dice que A se convierte a B. Ajá. Cuando yo tengo 100 moléculas de A, pues lógicamente tengo 0 moléculas de B. Y poco a poco voy a ir procesando o voy a ir cambiando esa reacción o esa molécula de A, mi reactivo en producto. Pero eso se va a ir haciendo. Cuando tenga 90, pues aquí voy a tener 10, porque recuerden que debe ser el 100%, ¿no? Cuando tenga el 80%, pues acá va a ser el 20 y así.
Pero va a llegar un momento en que esa reacción llega al equilibrio, ¿sí? 50-50 o puede ser 70-30. ¿A qué se refiere con un equilibrio que la reacción tiene un límite máximo, ¿sale? Es decir, si siempre ese A se va a convertir en B, pues siempre va a tener una cantidad de moléculas que se van a convertir y nada más, ¿sí? No todas. Entonces, en un momento dado nosotros podemos medir ese equilibrio, ¿no? Entonces, en el equilibrio de esa reacción, nosotros podemos encontrar más fácil el delta G, recordando que la constante de equilibrio, la cantidad o la proporción, la cantidad de concentración de productos entre la concentración de reactivos, sacamos la constante de equilibrio. Si sustituimos esto, P entre R, en esta ecuación, podemos sacar esta situación. Ahora, estando en el equilibrio, este delta G ya no va a tener, o sea, ya no va a haber un cambio de energía. Ajá. Ya no va a haber un cambio de energía libre estando en el equilibrio, va a ser igual a cero, no va a haber más cambio de energía. Y entonces, ¿cómo podemos sacar ahora sí la energía libre de Gibbs en una reacción biológica? Haciendo sustituciones de ecuaciones, podemos sacarla de esta manera, que es una forma matemáticas, por así decirlo. Delta G es igual a menos constante de los gases por T, que es la temperatura expresados en grados Kelvin, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. En todas las reacciones sabemos la constante de equilibrio